cuál de esos dos caminos tomar, cuál de esas dos aguas escoger. Lo que Él quiere hacer no pasa así o no lo hace o simplemente su carne no lo deja hacer decisiones que de verdad tienen que marcar conforme a la palabra de Dios. La palabra llama a tomar decisiones determinantes. Es imposible porque en uno de los dos hay que estar, o en el mundo o en la iglesia. Estar en la iglesia y luego de la iglesia irnos a un party. Alma mía, y aunque te gusten los placeres del mundo, aunque te gusten las cosas del mundo, bienvenidos a un nuevo episodio de Paso al Frente. Estamos agradecidos de podernos encontrar una vez más y esta vez a través de un nuevo episodio que hemos de compartir con cada uno de ustedes. Si ven, estamos en una nueva locación, es porque estamos haciendo algunos arreglos en el set original y pues nos toca hoy pues transmitir o grabar desde acá para compartir el mensaje de la palabra de Dios con ustedes, siguiendo pues nuestra misión, nuestro objetivo de animarle, inspirarle, motivarle y equiparle, ¿no?, a que podamos tomar las riendas y acercarnos cada vez más a Dios. Y precisamente hoy tenemos un tema muy interesante, como todos los que hemos tratado. Hoy pues vamos a estar hablando acerca de entre dos aguas, difícil elección. Y vamos a estarlo viendo desde la perspectiva de la persona que se encuentra en esa situación. Vamos a estarlo viendo desde esa perspectiva, vamos a estarlo viendo desde la perspectiva bíblica. También vamos a estar dando las recomendaciones necesarias para tomar la decisión, por muy difícil que sea, para anclarnos de un solo lado, tomando en cuenta, como la Biblia nos establece, ¿no?, lo que debemos hacer cuando estamos frente a situaciones así, y también tomando en cuenta lo que la Biblia nos dice acerca de que no podemos estar en uno y en otro lado, sino más bien definirnos en el lado que queremos estar. Y es justo lo que queremos tratar en este día. Entre dos aguas, vamos a ver qué significa esta pequeña frase, pero con gran significado, un significado tanto como bíblico, ese significado que se puede hacer literalmente para llegar a ese punto donde estamos en medio de esas dos aguas, donde no sabemos qué dirección tomar. Y si lo ponemos en otras palabras, las aguas en ese sentido lo que significa es esas decisiones, esas dos decisiones que estamos entre medio de ellas, que debemos de tomar una o la otra para cualquier bien o situación o cosa que debamos hacer en ese momento. Veamos la representación en lo espiritual y de esta frase de entre dos aguas, que puede ver en la cultura hebrea que estar entre dos aguas evoca la inestabilidad y la falta de definición espiritual o emocional. Es cuando estamos entre medio de dos decisiones, entre medio de esas dos cosas que no sabemos cuál tomar. Y en este caso es entre lo terrenal y lo celestial, para así decirlo. Cuando estamos en medio de esas dos situaciones, cuando queremos seguir a Dios, pero nuestros pies todavía quieren seguir acudiendo a los placeres del mundo, a las cosas de esta tierra, cuando todavía nuestra vida gira en torno a ello, aunque nuestro corazón y nuestra mente quiera acercarse a Dios, pero nosotros nunca tomamos la decisión de cuál de esos dos caminos tomar, cuál de esas dos aguas escoger para llevar a ese fin y a ese propósito que Dios quiere para nuestra vida. Y siendo de esa manera, viendo, ¿no?, esa definición de esa inestabilidad emocional, esa inestabilidad espiritual que muchas veces se cierne cuando nosotros estamos en ese entredicho entre esas dos aguas, y como hemos visto, vamos a leer en Romanos 7:15. Esta es una versión NBI, pero vamos a leerla para que veamos un poco del contexto, para ponernos como en el zapato del que está en esa situación y desde allí ver cómo nosotros podemos cambiar dicha situación tomando decisiones difíciles y
siendo radicales en medio de esas decisiones que tomamos. Romanos 7:15. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Excelente. No vamos a entrar en detalles ahora mismo de este pasaje bíblico, pero ¿qué queremos ver? Nosotros entendemos que muchas veces nos encontramos en situaciones y momentos difíciles, donde nos encontramos en si tomo esta decisión, si me voy por este camino, arriesgo aquello, pierdo lo otro, y si me voy por este camino, pues gano esto y gano aquello. Entonces, cuando nos encontramos en esa diatriba, en qué decisión tomar, muchas veces viene la incertidumbre a nuestra vida, viene el desasosiego, viene la intranquilidad, porque estamos viendo que este camino me trae provecho, me trae, desde mi perspectiva no humana, me trae provecho, me trae beneficio, y si lo dejo, pues pierdo ciertas cosas que da. Lo que hacemos es que no queremos perder ni uno ni el otro y nos mantenemos entre los dos. Tomamos un poco de aquí y tomamos un poco de allá y seguimos esa línea. No obstante, cuando estamos en ese momento, nosotros nos ponemos a pensar, nos ponemos a analizar, le buscamos toda la vuelta, todo lo posible, porque no queremos dejar lo que humanamente nos conviene. Queremos hacerle saber a nuestro ser de que estamos ya bien así, tomando un poco de aquí, tomando un poco de allí, y a decir, bueno, ya así me sale. Y tomando así esas decisiones, pues lo que vienen son luego los fracasos, vienen las situaciones peores aún. Este pasaje que leímos, vemos el interior de Pablo. ¿Por qué vemos el interior de Pablo? Pablo dice que lo que no le conviene es lo que hace. En cuanto a lo que no quiere hacer o lo que quiere hacer, no lo hace. Es decir, en Pablo había un deseo intrínseco, o sea, en su interior un deseo fuerte de seguir a Dios, de acercarse cada vez más a Dios, de seguir las pisadas del maestro. Pero en el mismo Pablo vemos que su carne lo golpeaba a pecar, a no hacer las cosas que le agradan a Dios. Y él está confrontando ese momento. Ahora vamos a ver este momento de Pablo desde dos vertientes. Una de ellas es que esto bien puede representar esas indecisiones, como ya lo hemos visto, que muchas veces se dan en nuestras vidas. Esas indecisiones que lo que traen a nosotros es esos momentos en los que uno no quisiera estar nunca. ¿Por qué? Porque uno no sabe si es azul, si es rojo, si es verde. Y a veces sentimos algo que queremos hacer y es lo que nuestra alma necesita, es lo que nuestro ser necesita, pero nuestra carne se basa más en lo terrenal, se basa más en lo que no podemos hacer o lo que no debemos hacer, porque todo me es lícito, más no todo me conviene. Y ahí está donde la carne quiere jugar el papel siempre de que como todo me es lícito, quiere que todo le convenga, cuando no es así. Y por eso es que Pablo menciona de que lo que él quiere hacer no pasa así o no lo hace o simplemente su carne no lo deja hacer, pero lo que no debe de hacer, ahí su carne siempre va a estar. Es que a nuestra carne no le importa lo que hagamos y aquí ella no va a ir allá al cielo junto al Padre, porque al final y al cabo se va a quedar aquí en la tierra. Y es como que nuestra carne siempre va a querer buscar las cosas de la carne, pero nuestro espíritu siempre va a querer buscar las cosas del espíritu. Esas dos cosas nunca se van a mezclar. Nunca, definitivamente nunca. Por eso es que nos encontramos en dos aguas, en un camino en el entremedio de esas dos elecciones, porque es que eso nunca se va a mezclar, eso nunca se va a juntar. Por eso siempre debemos de tener claro de tomar una decisión con sabiduría basada en lo que Dios quiere para nuestra vida, basada en su palabra, basada en lo que ya Él dijo.
y hizo por cada uno de nosotros. Y no llevarnos por lo que nuestra carne diga, porque al final a nuestra carne no le importa lo que vayamos a hacer con nuestra vida, ya que ella se queda. Esos deseos carnales, esas tentaciones, eso se pasa, eso se queda. Pero lo que sí permanece es lo que viene de parte de Dios, es lo que se queda dentro de nosotros, en nuestro ser y en nuestra alma, lo que siempre, siempre será saciado por Él. Amén. Dentro de esta situación que vivió el mismo apóstol Pablo y como mencionas también, de esas indecisiones que nosotros al final pues queremos navegar entre dos aguas, y lo que conviene es hacer lo que Dios ha determinado y pide que hagamos. Y viendo la misma directriz de la situación de Pablo que menciona en su carta a los romanos en 7:15, viéndolo desde esas vertientes, también podemos ver que allí Pablo habla acerca de que uno no puede justificarse a uno mismo, ni por las obras tampoco. Eso es viendo de las vertientes que podemos sacar de este texto. Uno no puede justificarse por las obras que uno hace. Uno no puede absolutamente cambiar esas cosas. Por eso Pablo dice que no es por obra para que nadie se gloríe, ¿verdad? Entonces, al no ser por obra, sino ser dependiente de Cristo. Y él hace ese hincapié en que nosotros, de la única manera que podemos salir de ese viejo hombre, de salir de esa entre dos aguas, es teniendo a Cristo, poniéndolo y entronándolo en nosotros y siguiendo sus pisadas, porque es quien nos va a sacar de ese lago en el que estamos metidos, un lago en el que no sabemos hacia dónde ir. También viéndolo desde otro punto de vista, y es como la doctrina de la santificación. ¿Y por qué digo la doctrina de la santificación? Porque todos sabemos que cuando llegamos es un proceso que uno va poco a poco dejando cosas, soltando cosas a medida que se va metiendo más con Dios. Y lo que Pablo allí evidencia es como esa parte donde quizás en sus inicios, ¿no? Cuando uno va creciendo, cuando uno va acercándose a Dios, hay cosas que todavía están, digamos, entre esas dos aguas. Bueno, yo quiero seguir a Dios, pero tengo esta parte acá que si la dejo se me va esto, y vienen esas decisiones difíciles. Por ende, entendemos cuando estamos allí, y viene lo que es la parte de la santificación, que es ir dejando esas cosas hacia un lado, es ir dejándola. ¿Por qué? Porque necesitamos de una forma u otra enfocarnos en lo que tiene que ver con Dios en absoluto. Exactamente, así como mencionas, y vemos cómo aquí vemos un ejemplo claro de Pablo cuando está entre esas dos decisiones, en lo que quiere su carne, pero lo que quiere su ser, lo que quiere su alma. También vemos de que en un sentido literalmente cuando Dios separó las aguas de las aguas, y en medio de eso fue para poner orden y espacio, para poner algo lo que tenía que quedar, decidió qué aguas iban a quedar aquí, qué aguas iban a subir, para poner esa decisión. Ahí vemos literalmente un ejemplo a lo literal, algo gráfico, lo que Dios utilizó para mostrar cómo ese orden y esas expansiones y ese espacio que Él abrió entre medio de todo para poner un orden en esta tierra, es porque literalmente así se basa nuestra vida, en tomar decisiones, esas decisiones que de verdad van a cambiar, esas decisiones que de verdad tienen que marcar conforme a la palabra de Dios, para poner un orden, para ejecutar un propósito y para hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque siempre, siempre, siempre vamos a tener esos conflictos con uno mismo de tomar esa decisión o de tomar esta, porque a veces si tomamos esta perjudicamos esta cosa, o si tomamos esta puede que nos traiga algún problema o alguna situación. Pero entonces ahí estamos entre medio de esas dos cosas, pero vemos cómo Dios utilizó literalmente la tierra para mostrarnos de que Él tuvo que separar las aguas de las aguas para poner un orden, para cumplir un propósito y poner el orden de cómo debería moverse la tierra. Y así pasa con la vida de cada uno de nosotros día a día. Veamos ahora qué sucede cuando tenemos el corazón dividido, ¿verdad?
que lo tenemos aquí y lo tenemos aquí. O sea, lo tenemos en este camino y lo tenemos en este camino. Entonces vamos a ver qué sucede cuando tenemos ese corazón dividido. Y precisamente, 1 Juan 2, 15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjense lo que pasa. Jesús dijo también acerca de que un reino dividido entre sí no prosperaría. Jesús dijo también: si alguno quiere seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. O sea, todos esos episodios que vemos en los que la palabra llama a tomar decisiones determinantes. ¿Por qué? Porque cuando el corazón está dividido entre una cosa y la otra, hay problema. Es que no puedes amar a dos señores. O amarás al uno y aborrecerás al otro. No podemos amar al mundo y también querer estar en la iglesia. No podemos estar en la iglesia y amar al mundo. O estamos en el uno o estamos en el otro, o no estamos en ninguno, ¿verdad? Y cuando digo no estamos en ninguno, es imposible, porque en uno de los dos hay que estar, o en el mundo o en la iglesia. Y a veces uno dice, no, que hay matices, hay colores. No se trata de colores, aquí es negro o blanco. Negro o blanco, tú eliges. ¿Por qué? Cuando el corazón está dividido, se da entonces matices de grises. ¿Por qué se da matices de grises? Si tomas un poco del negro y un poco del blanco, tú vas a dar un color gris. Y de acuerdo a la tonalidad que tú busques o a lo que tú mezcles con la pintura, pues te va a dar la tonalidad de gris. Pero allí donde está el detalle. Que la palabra dice que no lo quiere tibio. ¿Por qué? Porque Dios lo vomita. O es frío o es caliente. Es decir, porque al tibio, es decir, al que está mezclado, al que está entre las dos líneas, bueno, digamos este cable, yo no quiero estar allá ni quiero estar aquí, estoy aquí en el centro y camino ahí en el centro. No. No se trata de que tú saques un gris del blanco y el negro. O te vas en el negro o te vas en el blanco. Entonces, cuando el corazón está dividido, vienen problemas. Y uno de los problemas principales es que Dios desecha esa persona. ¿Y por qué la desecha? Porque como de la misma manera que una fuente no puede dar dos tipos de agua, de la misma manera no puede entonces el cristiano decir que ama a Dios, o la persona en general decir que ama a Dios y estar en el mundo. O no estar en el mundo, haciendo las cosas del mundo, porque en el mundo estamos, eso hay que aclararlo, estamos en el mundo. Ahora, y no vamos a teologizar mucho ni a filosofar, pero mundo, la palabra mundo se aplica para diferentes términos. Mundo, las cosas mundanas, mundo, el globo terráqueo, el mundo donde estamos, pero también mundo, aquellas cosas que son de esta sociedad, que nosotros de una manera u otra participamos en ella. Ahora, bien, está claro, nos vamos nosotros por eso a dejar llevar de la corriente del mundo. Mira, aquí vamos a mencionar algunos hechos, sin mencionar nombre de ninguna persona, porque nuestro objetivo no es atacar a nadie, ni mucho menos juzgar a nadie. Es que si estamos en esa situación, nos veamos en ese espejo y podamos salir de allí. ¿Ustedes creen, y sojuzguen ustedes mismos, ustedes creen que podemos nosotros estar en la iglesia y luego de la iglesia irnos a un party, a brincar, a bailar, a saltar, a beber y todas esas cosas? Ok, ¿ustedes creen que podemos estar en la iglesia o decir que amamos a Dios o decir que buscamos a Dios, pero entonces estamos haciendo todo lo contrario, engañando, estafando, robando, o quizás no hacemos esas cosas, quizás no hacemos ninguna de esas que acabo de mencionar, pero estamos en la iglesia, pero en nuestra mente empezamos a hacer maquinaciones, empezamos a criticar a todo el que nos pasa al frente? ¿Ustedes creen que allí está Dios? No. Nosotros
Cuando tenemos ese corazón dividido, debemos, por eso es como Cristo dijo, y reitero su pasaje bíblico y lo que mencionó pues Juan en su primera carta del capítulo 2, acerca de que no podemos amar a dos señores. Cristo dijo, toma tu cruz y sígueme si quieres seguir en pos de mí. Entonces, si tú vienes en pos de Cristo, es decir, tomar la cruz significa renunciar a ti. Significa renunciar a tus deseos, a tus concupiscencias. Y renunciar a eso, entonces te va a dar la oportunidad de ¿qué? De irte por un solo lado. Y si hacemos énfasis en eso mismo, en el verso que recitaste de Juan, donde dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y encontramos eso contradictorio, decir, pero si Dios ama a todos por igual, ¿cómo que el amor del Padre no va a estar en él si hace las cosas del mundo? Es que literalmente Juan menciona de que en Dios no hay oscuridad. Y las cosas de este mundo te llevan a la oscuridad. ¿Y cómo va a amar Dios la oscuridad si en Él no hay oscuridad? Y en eso es lo que se basa, en eso es lo que Él dice. No es que a la persona literalmente, sino lo que realiza la persona es lo que hace que Dios no quiera estar cerca de ahí, lo que Dios vaya a aborrecer, lo que Dios vaya a poner a un lado. ¿Por qué? Porque no va con Él, no va conforme a su palabra, no va conforme a lo que Él es, que en Él no hay oscuridad. Y entonces, si nosotros hacemos las cosas del mundo nos llevan a oscuridad y en Dios no hay oscuridad, ¿cómo podemos decir, cómo podemos pensar de que Dios le va a agradar lo que estamos haciendo? ¿Cómo vamos a pensar de que Dios ama lo que estamos haciendo si en Él no hay eso? Si en Él no están esas cosas, si en Él no hay nada de lo que nuestra vida está haciendo cuando nosotros elegimos llevar las cosas del mundo, pero nuestro ser o nuestra mente o nuestra boca dice que amamos a Dios y queremos a Dios, pero seguimos haciendo las cosas contrario a Él, porque en Él no hay oscuridad. Y si en nuestra vida hay oscuridad, es porque estamos poniendo las cosas del mundo. Lamentablemente, si hay oscuridad, como bien dices, es porque nosotros hemos tomado ya nuestra decisión. Porque, como también mencionaste, Cristo es la luz y donde Él habita no hay oscuridad. Pero si hay oscuridad en algún espacio, en algún lugar, allí hay ausencia de luz, lo que indica que está Cristo ausente. Y es por eso, amados, que se hace necesario que nosotros entendamos que estar entre dos aguas no es la mejor manera de vivir. Yo no puedo, y aquí voy a hacer un paréntesis, yo no puedo amar a Dios o decir amar a Dios, porque eso está de moda hoy. Yo amo a Dios, yo busco de Dios, yo respeto a Dios, pero tú ves cómo todas las cosas son totalmente distintas, cómo actúan de una manera negativa a lo que dicen. Y se actúan en forma contradictoria. Exactamente. O sea, dicen amar a Dios, pero hacen las cosas contrarias a Dios. El que ama a Dios, primero, obedece a Dios. La palabra de Dios oye, la palabra de Dios hace. El que ama a Dios, su palabra obedece en todos los aspectos. ¿Cómo puede, cerrado el paréntesis, una persona amar a Dios y entonces seguir actuando en el mundo? Ejemplos. Lamentablemente tenemos muchas personas en el ámbito cristiano que han venido de lo secular, han venido del mundo secular y han dicho que vienen, pues se han convertido, se han arrepentido, pero siguen haciendo las cosas del mundo o siguen cantándole al mundo, en el caso de algunos artistas. Yo no puedo decir yo soy cristiano y seguir cantándole las mismas canciones al mundo. Sé que van a salir mucho y decir que no, que ese es su trabajo y que de esa manera tienen que vivir y qué sé yo. Ok, vamos a ponerlo en esa tesitura. El que hace brujería y se convierte a Dios, ¿debe seguir haciéndolo? Porque ese era su trabajo del que vivía. Ah, no, que no es igual, que...
Ok, no es igual porque el artista, digamos, su nombre viene de arte y es un arte. Ok. ¿Y a quién le dedicaba sus canciones con su arte? ¿A Dios? ¿O al mundo? ¿A Satanás disfrazado de canciones melódicas, de romanticismo, de qué sé yo qué cuántas cosas, o música que lo que llevan es a mover el cuerpo, la carne, los deseos de la carne y demás? Entonces, como ese es su arte, pueden seguir allí, no hay problema. Ok, no estamos, vuelvo y le digo, para juzgar a nadie, pero sí podemos sojuzgar. Sojuzgar es medir entre lo que la palabra establece y los hechos que nosotros hacemos. Ahora, decir si va para el cielo o no va para el cielo, eso no nos toca a nosotros, en lo absoluto. Pero por la palabra, nosotros ver si los hechos se corresponden a la palabra de Dios, allí sí podemos sojuzgar eso. Y ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Caerle encima? No. Y por eso estamos grabando este episodio. No es caerle encima, es hacerle entender que en Dios, y aquí viene el nuevo punto que vamos a tratar, que son las decisiones difíciles. Este nuevo punto, sí, de la elección difícil. Acá, y ya leímos ese pasaje bíblico que fue en Lucas 9:23, que si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. Entonces, es para que entendamos que debemos tomar decisiones que no son para nada agradables al principio. Exacto. Porque eso indica renuncia total a lo que estoy haciendo. Exactamente, no podemos permitir que las cosas de este mundo invadan nuestra vida cotidiana y nuestra vida espiritual, sino tomar una decisión firme basada en una verdad absoluta que es Cristo. Porque lo que el mundo te ofrece es brillo, pero no te da luz, no es luz. Te promete libertad, pero te ata porque te dice, bueno, yo te voy a hacer brillar, pero no es que ese brillo te va a alumbrar el camino que debes seguir, que te va a dar libertad, te va a decir que puedes hacer todo lo que tú quieras, pero te va a atar a esa decisión y ese círculo que estás haciendo, esa rutina que siempre te mantiene en el mismo lugar, pensando que sí realmente tienes libertad, pero esa libertad solamente la da Cristo. Así es, y ese punto, ese término de que el mundo te ofrece libertad, pero al final lo que hace es que te ata. O sea, te da una libertad disfrazada. Y es por eso, amados, que de una manera u otra tenemos que reaccionar a eso. No podemos seguir entre o encima de la línea. O nos vamos a un lado o al otro, porque de ninguna manera nosotros podemos permanecer así. De hecho, a Dios no le agrada eso, y eso no nos va a garantizar entrada al cielo de ninguna manera. Es por eso que se hace necesario, prudente y hasta obligatorio, por así decir, que tomemos nuestras decisiones hoy, porque mañana no lo sabemos. Tomando en cuenta de esas decisiones difíciles que debemos tomar, es allí donde nosotros ahora debemos sentarnos a pensar. ¿Mi amor por Dios es más grande que mi amor por el mundo? ¿O mi amor por el mundo es más grande que mi amor por Dios? O como Pablo dijo, hay esos momentos en los que mi anhelo, mi deseo es amar a Dios, seguir a Dios, pero mi carne, me golpean y me hacen caer y pecar. En Gálatas 5 habla acerca del 20 en adelante, habla acerca de la lucha de la carne y del espíritu, ¿no? Entonces habla de las obras de la carne y de los frutos del espíritu, pero más específicamente dice que hay una lucha constante entre la carne, los deseos de la carne y el espíritu. Entonces, de acuerdo a lo que en usted esté más vivo, va a prevalecer. Si Dios está más activo en usted, lo espiritual va a permanecer. Eso va a estar ahí. Pero si es la carne, entonces la carne va a permanecer y va a vencer en usted. Por lo que se hace necesario que nosotros fortalezcamos el espíritu. Nos fortalezcamos en Dios, porque es la única manera que nosotros podemos someter nuestra alma.
Decirle, alma mía, no es como tú digas, no es lo que tú quieras, porque tú me llevas de continuo a pecar contra Dios, a fallar contra Dios, tú me llevas de continuo a hacer las cosas que a Dios no le agradan. Ahora es el momento de tomar la decisión difícil, alma mía, y aunque te gusten los placeres del mundo, aunque te gusten las cosas del mundo, tú tienes que cerrarle la puerta al mundo, y cerrándole la puerta al mundo, le cierro la puerta a Satanás. Entonces, ahora vámonos por el camino, que la palabra habla precisamente de que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero angosto y estrecho es el camino que lleva a la salvación, y pocos son los que la hallan. Usted que está ahora mismo entre dos aguas, usted que ahora mismo no sabe qué decisión tomar, le hemos presentado las dos vertientes, le hemos presentado lo que significa eso, y nos hemos puesto en ese mismo zapato. Porque también hay otras decisiones que no tienen que ver meramente con si amo a Dios o no amo a Dios, sino decisiones de vida, decisiones que tienen que ver con proyectos, con ministerios, decisiones que tienen que ver con empresas, negocios que debemos tomar. Si cerrar ese negocio, si no cerrarlo, si hacerlo o no hacerlo. Y de esa misma manera es que le invitamos que todo tipo de negocio, todo tipo de decisión difícil, todo tipo de momentos que usted se siente en esa encrucijada, que no sabe si firmar el contrato o no firmarlo, si seguir o no seguir, si soltarlo o tomarlo, es enfocarse en Dios, porque de esa misma manera Dios, que es luz, le va a dar a usted la oportunidad, lo va a iluminar, le va a dar la sabiduría para entender qué decisión tomar en el momento, si seguir el contrato, si cancelarlo, si tomarlo o si dejarlo. Él le va a dar esa iluminación, le va a dar ese entendimiento. Pero ¿cómo? Nosotros acercándonos a Él. Y aunque quizás en el mundo usted ha sido muy exitoso, ha tenido mucho éxito en sus negocios y demás cosas, cuando Cristo llega y nosotros dejamos entrar a Cristo, todo lo demás debe salir. Y ahí viene también otra parábola que sucedió, y fue el joven rico. O no parábola, fue un hecho cuando el joven rico se le acercó a Jesús y le dijo pues que él hacía de todo, cumplía los mandamientos, que cumplía pues con Dios, que le daba su parte a los pobres y demás. Y él le pregunta a Jesús qué él tenía que hacer para ser salvo. Y Jesús le dijo simple y llanamente, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Una forma de Jesús confrontarlo, porque entendía que en esa persona lo que había primero eran sus bienes, era su dinero. Y Jesús lo confronta porque en sí no es que, dígame usted, pobres como Jesús dijo también siempre habrán con nosotros, entre nosotros. Ahora, ¿era que Jesús quería que él se deshiciera de sus bienes? No, era confrontarlo, era hacerle saber que él tiene que despojarse de todo lo que hay en su corazón, que no es Dios, que no es Jesús. ¿Para qué? Para que a medida que se acerque a él, entonces pueda tener vida, pueda tener un cambio. Y es por eso que el éxito empresarial, el éxito en los negocios, no le garantiza a usted una salvación, no le garantiza tener la mejor vida, no le garantiza tener la salud. Y quizás aquí, y corrijo, usted se dé la mejor vida que usted entienda en este mundo. Pero ¿a costa de qué? De echar de a un lado a Dios. Exactamente, y debemos de tener en cuenta, de tener súper claro de que seguir a Cristo es una elección, no algo por emoción, no algo de momento, sino una elección que tomamos para poder seguir ahí, de tomar nuestra cruz, de olvidar nuestras cosas del pasado, de despojarnos de todo eso que nos aleja de Él y seguirlo a Él, seguir y poner esa mirada puesta en esa luz, en esa verdad y en esa agua de vida, de que solamente cerca de Él podemos dar frutos. De tener eso en cuenta, de que no es por emoción, sino por decisión, no es por un momento, sino para siempre así como Dios lo permita en nuestra vida. Toda bendición requiere
un sacrificio, requiere una decisión, requiere que algo se haga, porque no podemos querer las cosas de parte de Dios, pero sigamos atados a esas cosas del mundo, porque es como debemos de sacrificar nuestras cosas de esta carne, de estas cosas de este mundo, para poder ir y obtener esa salvación, esa vida eterna, esa llenura de su espíritu, de su presencia, estar junto a Él, de poner esas cosas a un lado, esas cosas que nos llevan a oscuridad donde Él no está, y ponerlo a un lado para poder siempre estar cerquita de Él, cerquita de su presencia y cerca de su amor y su misericordia, y olvidar el pasado, olvidar lo terrenal, poner todo lo que nos aleja de Él a un lado y seguir y poner la mirada al frente y seguirlo a Él, tomar esa decisión, no por emoción, sino porque así queremos que sea para siempre y siempre. Amén, así mismo es. Josué 24:15 dice: pero algo que ustedes deben tener seguro es que mi casa y yo serviremos a Jehová. Eso dijo Josué. Así que usted enfóquese en qué quiere. Enfóquese a qué línea se va a ir, si al negro o al blanco, si se va a ir por el mundo, si se va a ir por Dios, pero no puede estar entre los dos. O es uno o es el otro, pero no pueden ser los dos ni ninguno tampoco. Es decir que hay que tomar decisiones radicales, decisiones firmes con relación a eso. En un paréntesis, queremos invitarle a que esté al tanto a nuestros episodios. Muy pronto, si Dios lo permite, vamos a empezar a transmitir episodios que tienen que ver con el fin de los tiempos, el fin del siglo, digamos escatología bíblica. Allí vamos a ver algunos términos escatológicos o del fin del tiempo, de los tiempos, del mundo, de cómo van las cosas. Si usted tiene algún tema particular que le gustaría que toquemos para esa serie, déjenos saber en los comentarios. Si tiene algún punto que quisiera aclarar, déjenoslos en los comentarios y nosotros entonces estaremos allí para cuando llegue el momento de que la serie salga, pues también incluir sus temas y poderle darle un poquito más de luz. Porque creemos que lo que cambia el mundo comienza con un paso. Así es, de ese paso, que Dios les bendiga, que Dios les guarde.